Buenos días, hoy día vamos a presentar el conflicto que se genera en torno a la violencia criminal en México, a la vez que intentaremos dar una posible solución para este conflicto. Comenzaremos hablando sobre los antecedentes que llevaron a México a la situación en la que se encuentra hoy en día. Si bien en México siempre ha existido la violencia, como en todos los otros países, vemos que el aumento de esta violencia está relacionado con el aumento del narcotráfico en el país. A principios de los años 80 vemos cómo se forma el cartel de Jalisco, el primer cartel que se dedica exclusivamente a la venta de narcóticos. Este cartel entró en contacto con el cartel de Medellín de Colombia, lo que le permitió tener un mayor flujo de mercancía a través de México. Cuando fue arrestado el cofundador del cartel de Jalisco, el otro fundador del cartel, Miguel Gallardo, se reunió con el resto de carteles de México, dividiendo el país en diferentes zonas para que no hubiera más conflicto entre los carteles. Sin embargo, este tratado solo hizo que los carteles empezaran a luchar entre ellos para obtener más territorios. A lo largo de las décadas vemos que la violencia en México no ha hecho más que aumentar. Esto se debe al aumento de la demanda de narcóticos, que se traduce en un aumento de carteles que luchan para proveer las drogas. En el año 2006, con la llegada del presidente Felipe Calderón, el Estado mexicano decidió oficialmente declararle la guerra al narcotráfico. Ahora el ejército mexicano podría hacer las tareas que desempeñaba anteriormente la policía y luchar con más firmeza contra el narcotráfico. El resultado de esta medida fue contrario a lo que se esperaba. Por una parte, no se redujo el número de carteles en México, y la tasa de homicidios se dobló entre el año 2006 y 2012, año en el cual fue electo el presidente Enrique Peña Nieto, quien cambió el enfoque de la guerra contra el narcotráfico hacia un ámbito más social, para combatir el problema desde el origen. Si bien en un principio las medidas del presidente Peña Nieto dieron fruto, en el año 2016, con la captura del Chapo Guzmán, quedó un vacío en la cadena de mando del cartel de Sinaloa, lo que produjo que las diferentes facciones del cartel de Sinaloa empezaran a pelear entre ellas, a la vez de que otros carteles empezaran a tomar el control de las zonas anteriormente dominadas por el cartel de Sinaloa, aumentando así la violencia en México. Actualmente el Estado mexicano se encuentra en desventaja en esta guerra contra el narcotráfico. Esto queda en evidencia cuando, luego de la captura del hijo del Chapo Guzmán, el gobierno mexicano se vio obligado a entregarlo de vuelta debido a que no pudo contrarrestar el ataque del cartel de Sinaloa. A pesar de que la tasa de homicidios se encuentra en el punto más alto en toda la historia de México, el presidente Obrador anunció que la guerra contra el narcotráfico había terminado oficialmente. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz. Vamos a conseguir la paz. Ahora hablaremos sobre los actores, intereses y recursos que generan este conflicto. Respecto a los actores que forman parte de este conflicto, está claro que los protagonistas son los narcotraficantes. Sin embargo, se han hecho investigaciones de los homicidios en México y se ha determinado que el gran número de armas utilizadas por los carteles son de origen estadounidense. Esto nos deja pensar que otro actor en este conflicto son Estados Unidos, refiriéndonos a los traficantes de armas estadounidenses. Es por esta razón, por el hecho que gran cantidad de la droga que se genera en México llega a suelo estadounidense, que la DEA, que es la agencia que se encarga del tráfico de drogas en Estados Unidos, trabaje constantemente con México para luchar contra el narcotráfico, ya que este es un problema que afecta directamente a Estados Unidos por ser el país que está al lado de México. Las operaciones contra el narcotráfico le cuestan a los dos países una gran cantidad de dinero. Sin embargo, México gasta casi el 21,3% de su PIB en la lucha contra el narcotráfico, lo cual es un valor mucho superior a lo de cualquier país en la región. Otro impacto que genera el narcotráfico en México es el gran número de desplazados que genera. Cada año una gran cantidad de mexicanos y personas de otros países de Centroamérica inmigran ilegalmente a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Ahora analizaremos el grado de compromiso de las organizaciones internacionales en este conflicto. Aparte de las policías de los países cercanos a México, la única organización que está constantemente ayudando a México en su lucha con el narcotráfico es la Interpol, quien identifica y detiene a criminales relacionados al narcotráfico en países extranjeros y después se los envía a México. Ahora vamos a analizar las amenazas y las oportunidades que ofrece este conflicto. La gran amenaza de este conflicto, aparte de obviamente el número de víctimas que se genera en la lucha contra el narcotráfico, es la dificultad que tiene México para desarrollarse debido a la gran cantidad de fondos que debe destinar a la lucha contra el narcotráfico, lo que deja al país sin fondos para potenciar el desarrollo del país.
Si bien este conflicto presenta amenazas que no pueden ser desperdiciadas, tenemos que tener en cuenta que también se están generando oportunidades. Por ejemplo, México ha estado trabajando con los países alrededor suyo durante un largo tiempo para combatir con el narcotráfico. Esto puede hacer que las relaciones diplomáticas con los países vecinos mejoren a lo largo del tiempo, lo que a la larga puede resultar beneficioso para México. El aporte de los sectores económicos sería casi en su totalidad del sector privado, ya que vendría siendo cada persona que compra drogas, ya que este es el único medio por el cual los narcotraficantes pueden conseguir dinero y de esta manera conseguir armas para después ejercer violencia. Ahora vamos a hacer una propuesta propia nuestra para mediar o resolver este conflicto. Para desarrollar esta propuesta es necesario primero aclarar las características de cada ente involucrado, ya que de esta manera se podrá fundamentar mejor alguna posible salida del problema. Por una parte tenemos a los narcotraficantes, que al ser un grupo que está dividido en un gran número de facciones las cuales siempre han utilizado la fuerza para ejercer su dominancia, no son una agrupación la que esté dispuesta a perder algo en una negociación, ya que en el caso en el que ellos no ganen lo que desean, pueden simplemente utilizar la violencia para ser escuchados. Esto queda muy en claro cuando el cartel de Sinaloa pudo hacer que en el año 2016 el gobierno mexicano soltara al hijo del Chapo Guzmán. Por otra parte tenemos el Estado mexicano, que aún siendo más fuerte con su ejército, siempre va a intentar mediar un conflicto mediante el diálogo, ya que un enfrentamiento armado contra el narcotráfico podría llevar a que se pierdan vidas inocentes dentro de su país. Vemos que estos actores no son muy compatibles para realizar negociaciones. Un actor tiene la capacidad de obligar al otro a aceptar sus términos, mientras que el otro solo puede confiar en el que otro no lo rompa. Esto es claramente una negociación de suma cero, ya que el gobierno mexicano no puede esperar realmente que el narcotráfico se siente a negociar con él, ya que el Estado mexicano no tiene poder real sobre ellos. Esto nos llevaría a proponer una negociación informal en donde el gobierno mexicano les concediera todo lo que desean al narcotráfico, lo que le daría una muy mala imagen a México con respecto a otros países y solo desplazaría el problema de la violencia en México hacia los países vecinos. La otra opción que quedaría sería volver a entablar una guerra en contra del narcotráfico. Sin embargo, como vimos anteriormente, esto solo hace que las víctimas aumenten a la vez que aumenta el gasto en contra del narcotráfico. Además, ahora el narcotráfico se encuentra más fuerte que nunca, como quedó en evidencia cuando el cartel de Sinaloa pudo rescatar al hijo del Chapo Guzmán. Además, sabemos que los carteles están repartidos en todo México y que capturar la cabecilla de un cartel no es suficiente para desarticularlo, como leemos con el caso del Chapo Guzmán, que una vez que fue capturado, las diferentes facciones del cartel de Sinaloa empezaron a pelear entre ellas, causando un más caos del que había cuando estaba el Chapo. En resumen, ambas soluciones son poco factibles, lo que demuestra que este problema no tiene una solución evidente. Es por esta razón que este conflicto lleva más de 3 décadas en desarrollo. Sin embargo, vemos que la solución de volver a enfrentarse con el narcotráfico es la más realista, ya que si el gobierno mexicano se diera todo lo que quiere el narcotráfico, este perdería mucha reputación y aparte que generaría un gran problema para los países de la región. Lo único certero es que mientras haya gente que esté demandando drogas, va a haber siempre alguien que esté dispuesto a quebrantar la ley y formar un cartel para poder suministrar esa droga y obtener ganancias, lo que los llevará tarde o temprano a ejercer violencia, aumentando así nuevamente la violencia que vive ahora mismo México.